Es un placer saludar a Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a vosotros. Juan Ramón, empezando por una de las palabras clave de este año 2021 y mucho nos tememos que también en el 2022, la inflación, uno de los principales temores ahora mismo en los mercados en medio de estas presiones inflacionistas que estamos viendo. Dato de IPC de España del 5,6, dato de Alemania del 6% en el mes de noviembre y también como telón de fondo pues las palabras que vamos conociendo, por ejemplo, por parte del director del Bundesbank diciendo que ve un riesgo al alza en esta inflación. Tenemos próximamente reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, también de la Reserva Federal, además van a ser en la misma semana de diciembre. Y evidentemente también nos estamos planteando hasta qué punto el Banco Central Europeo puede pisar el acelerador en medio de estas presiones, pero sobre todo si Alemania, si el Bundesbank puede aumentar todavía más la presión sobre el organismo que está presidiendo Christine Lagarde. Bueno, probablemente la termine aumentando porque si los alemanes, que son una sociedad que vive en una economía fuertemente desindexada, si los alemanes están experimentando una inflación del 6%, obviamente le querrán poner cada vez más freno si esto persiste en el tiempo. Y, por tanto, en la medida en que la sociedad alemana empuje presione para que se ponga fin a la inflación, pues ese mensaje se trasladará al Bundesbank y el Bundesbank lo trasladará al Banco Central Europeo. Lo que pasa es que sabemos que dentro del Banco Central Europeo las posturas están muy divididas. Además, ya digo, radicalmente divididas, porque la plana mayor del Banco Central Europeo, incluyendo a Christine Lagarde, consideran que el Banco Central Europeo no tiene nada que hacer frente a esta inflación, porque es una inflación que viene importada desde fuera, es una inflación desde el lado de la oferta y, por tanto, por mucho que se suban los tipos de interés, esta inflación no pasará. Es más, algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo incluso han planteado la posibilidad de que si este encarecimiento de los costes de las materias primas y de muchos componentes sí se mantiene así de alto, que a lo mejor la política monetaria que deberían adoptar es la contraria, es bajar tipos de interés para que esto no frene el crecimiento. Por tanto, ya digo, las visiones van a estar muy, muy enfrentadas y mucho me temo que de momento no vamos a ver este acelerón en la retirada de los estímulos monetarios. Y digo desgraciadamente porque aunque el origen de esta inflación pueda estar podríamos decir que se encuentra en el lado de la oferta, corremos crecientemente el riesgo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, también lo mencionaba recientemente, corremos el riesgo de que esta inflación originada en el lado de la oferta termine penetrando en las expectativas y se termine enquistando y, en cierto modo, independizando de su origen real que tuvo en un comienzo. Juan Ramón, ¿hasta qué punto podemos decir que esta visión polarizada que estamos viendo en el foro interno del Banco Central Europeo pueda ser perjudicial para los mercados, para su evolución futura? Bueno, los mercados yo creo que son bastante adictos a que no suban los tipos de interés y si de momento lo que vemos es que el Banco Central Europeo no parece muy proclive en general a subir los tipos de interés, pues eso para los mercados son buenas noticias. Otra cosa es que sean buenas noticias a largo plazo para la economía, porque si el problema de oferta, los famosos cuellos de botella, que son la causa original de la inflación, no remiten en el corto o medio plazo, y por tanto, como decíamos antes, esta inflación termina penetrando en las expectativas de los agentes, al final no va a haber otro remedio que subir los tipos de interés y tanto más cuanto más lo hayamos dejado pasar, lo hayamos dejado correr. Y eso terminará dañando a los mercados. Pero de momento, pues bueno, como prefieren que la política monetaria muestre un perfil laxo, pues supongo que la mayoría de inversores estarán felices de que no haya perspectiva de un acelerón en las subidas de los tipos de interés. Respecto a España, la inflación, el dato de inflación conocido del mes de noviembre supone el nivel más alto desde septiembre de 1992. Tenemos que retroceder 3 décadas prácticamente para tener unos niveles similares a los que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo puede afectar esto al nivel de poder adquisitivo de los trabajadores españoles? ¿Hasta qué punto puede mermarlo? No, yo creo que aquí está la clave de muchas cosas. También de que se desanclen las expectativas de inflación. Ahora mismo, hasta el mes de octubre, sabemos que los salarios regulados por convenios están revalorizando a una media del 1,55%.
y si los precios están aumentando un 5,6%, estaríamos diciendo que los salarios reales se están contrayendo en cerca del 3,8%. Los de los trabajadores que estén protegidos por convenio. Los de los trabajadores fuera de convenio previsiblemente no estén experimentando ninguna alza salarial y, por tanto, toda la inflación vaya a mermar, vaya a devorar su poder adquisitivo. Pero una caída de los salarios reales del 3,8%, que a efectos prácticos es algo muy cercano a que se mantengan los precios estables y se recorten los salarios nominales en cerca de un 3,8%, pues claro, esta situación no la vamos a poder mantener durante mucho tiempo. La reciente huelga en Cádiz para la renegociación del convenio colectivo fue una huelga sobre todo motivada por la inflación. La principal reivindicación de los huelguistas era que se les protegiera frente a la inflación. Y si la inflación sigue mordiendo, pues cada vez habrá más reivindicaciones en este sentido. De hecho, recientemente también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece que se une a este coro de voces que está diciendo, cuidado, la inflación está mermando el poder adquisitivo, por tanto deberíamos incrementar los salarios. Bueno, si entramos en esta espiral, que hasta cierto punto es comprensible que se entre, no voy a criticar yo a un trabajador que le hayan subido los precios un 5, un 6% y esté reclamando, a lo mejor sin ver el panorama macroeconómico entero, esté reclamando pues que le suban el salario lo mismo para estabilizar su poder adquisitivo. Pero si entramos en esta dinámica de precios-salarios, pues claro, los salarios van a aumentar con la inflación y los empresarios, si ven que sus salarios aumentan y su margen se comprime, plantearán nuevas subidas de precios, que llevará a que los trabajadores reclamen nuevas subidas salariales. Como vemos, esto se independiza, como decía antes, de la causa original de la inflación, que podían ser los cuellos de botella, en un contexto también, no lo olvidemos esto, de fuertes estímulos tanto de gasto público como de crédito barato vía política monetaria. Pero la causa original eran esos cuellos de botella y en la medida en que esos cuellos de botella, esos precios más altos influyen sobre las expectativas, pues entramos en una dinámica donde ya se adquiere cierta independencia de la causa original. Juan Ramón, más allá de la inflación como uno de los principales catalizadores que tenemos en estos momentos en los mercados, también vigilamos de cerca la evolución de la crisis sanitaria. Sí que es cierto que veníamos de unos meses algo más calmados, por así decirlo, en el que nos estábamos moviendo en un entorno algo más apacible en medio del avance de la campaña de vacunación a nivel global, pero ahora con la entrada en escena de esta nueva variante sudafricana, de la variante Omicron, bueno, ya hemos visto este pasado viernes, ¿no?, la reacción de los mercados a la baja en medio de esos temores, o al menos así justificamos los principales movimientos en pérdidas de algunos de los principales títulos, pues por ejemplo del sector turístico, también de aquellas compañías relacionadas con el mercado petrolero, en medio también de los descensos que vivíamos en esta materia prima. Pero ¿hasta qué punto debemos temer el impacto de esta nueva variante, o hasta qué punto podríamos decir que ha sido más o ha tenido más peso el revuelo que se ha formado pues en medio de las informaciones, ¿no?, que hemos conocido por parte de los medios de comunicación? Bueno, todavía nos quedan muchos datos y si finalmente lo que nos encontramos es que se trata de una nueva variante que es menos lesiva que las anteriores, aunque se extienda, aunque se contagie con más facilidad, pues eso no serían malas noticias, sino relativas buenas noticias. Pero quizá los mercados sí estén empezando a descontar el riesgo, ya no de esta variante, sino de que aparezcan nuevas variantes en el futuro que sean pues realmente o que generen realmente problemas y mayores complicaciones de las que quizá, porque insisto, no tenemos datos y por tanto cualquier afirmación al respecto es muy aventurada, pero de las que quizá termine generando esta nueva variante. Conectándolo con lo que mencionaba antes, esta es una fuerza potencialmente desinflacionaria de las relaciones económicas. Estábamos mencionando antes que la amenaza es la inflación, pero no perdamos de vista que también hay una posible amenaza de desinflación. La inflación la estamos experimentando porque, estamos gastando, gasto privado, en parte financiado con crédito, y gasto público, estamos gastando mucho más de lo que buena parte de la economía es capaz de atender en forma de nueva producción sin subir los precios. Esos son los cuellos de botella. Pero si el gasto agregado se desploma, por ejemplo, porque una nueva variante nos empuja a autoaislarnos o empuja a los gobiernos a decretar nuevas suspensiones de actividad, nuevos confinamientos, pues entonces las tensiones inflacionistas de ahora
podrían mutar muy rápidamente en desinflación. Lo vimos el viernes en el mercado del petróleo, que es una de las materias primas que está explicando de manera más clara el alza de precios que estamos viviendo. El petróleo se desplomó porque si la economía deja de crecer, la tensión inflacionista se resuelve. Ahora, claro, que el escenario sea o desinflación con estancamiento recesivo o inflación con crecimiento más o menos normal, pues desde luego nos abre un panorama inquietante, susto o muerte. Susto o muerte, ¿no? Vamos a ver en qué se queda el final. Ya no estamos en el truco trato de Halloween, pero sin duda alguna susto o muerte de cara al 2022. Seguimos muy pendientes. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.